compartir la presentación, así que quisiera que me confirme si es que se está observando ahorita. Ahí está. ¿Se logra observar la presentación? Ya, muy bien. Si se ve, me indican. Vamos entonces el día de hoy a empalmar la segunda parte respecto a lo que son los procesos constructivos, referente a lo que son las edificaciones, ¿sí? Eso habíamos estado trabajando ya en la clase pasada, habíamos hablado de estas edificaciones porque los procesos constructivos van dirigidos a un proyecto en especial. En este caso, las edificaciones, habíamos hablado también respecto a estas, indicando que hay tipos y también algunas particularidades que tenemos que aprender a diferenciar en cada una de estas, porque no todas se diseñan y se construyen igual. Entonces, y esos alcances se les ha dado. Y también hablábamos un poquito de la secuencia lógica, ¿no? Refiriendo que esto es una secuencialidad, ¿no? Del desarrollo, de la ejecución, paso a paso, ¿no? ¿Qué partida hago primero? ¿Qué partida hago segundo? ¿Qué partidas voy haciendo en paralelo? Y eso es muy importante porque me da a mí la noción, me da a mí esa perspectiva de cómo voy a construir algo, porque de esa manera pues vamos a organizar mejor. Conociendo cómo se ejecuta un proyecto, nosotros vamos a tener mejor esta perspectiva de organización, ¿no? Y por ende también una disposición adecuada de los recursos que se requieran, ¿ya? Entonces, todo eso veníamos ya hablando en la sesión pasada, ¿no? Y hablábamos también, ya entramos al desarrollo de estas partidas, ¿no es cierto? En primer lugar hablamos de las obras provisionales, trabajos preliminares, ¿no? Y en trabajos preliminares, y luego también movimiento de tierra, ¿no? Y nos habíamos quedado aquí, este, básicamente había indicado cuáles son los niveles importantes que se tienen en una edificación, ¿no? Eso habíamos dado como alcance. ¿Cuáles son esos niveles que tiene, en este caso, una edificación? Y también hablábamos de los cortes, ¿no? Cómo estos cortes deben de estar presentados referente a estos niveles, ¿no? A cómo se va a ir posicionando nivel a nivel y de esta manera obtener pues las alturas, ¿ya? Entonces, esto lo voy a explicar rápidamente, a ver, permítame, aquí, ya, a ver, voy a ver un ratito, ya, para, más que nada quiero mostrarles el gráfico que no había salido un poquito bien, ya, a ver, a ver un ratito, ya está, vamos a posicionar aquí, aquí está. Ya, entonces le voy a explicar, ¿ya? Les decía que en principio hay que acostumbrarnos a que podamos identificar qué niveles deben de presentarse en un corte. Esto es sumamente importante, el poder identificar qué niveles se deben de presentar en un corte, ¿correcto? Porque de pronto esto está plasmado en los expedientes técnicos y no nos damos cuenta, ¿no es cierto? No nos damos cuenta de qué niveles tiene y de esta manera pues tampoco vamos a tener esta certeza en cuanto a hacer los metrados y por ende también no vamos a tener esta certeza en cuanto a la ejecución. O sea, es toda una cadena. Por lo tanto, amerita que hagamos una evaluación si es que efectivamente estos niveles son los que debe de llevar un corte y cómo posicionarlos, con el objetivo de, en este caso, obtener dimensiones para metrar y cuando también estemos en la fase de ejecución, como ya le refería, pues dar una buena indicación de esta ejecución, ¿no? Entonces, les indicaba que estos 4 niveles son los que deben de aparecer en un corte, ¿sí? Nivel terreno natural, nivel falso piso, nivel más menos 0,0 y el nivel fondo de cimentación, que en este caso sí se está dando esta información. Ahora, el segundo, ya después de un poquito posicionar, vamos a posicionar los niveles, pero también antes de posicionar los niveles vamos a tener esta idea y la vamos a evaluar
en función a decir cuántas excavaciones presentará este proyecto en función a la información estructural. Es sumamente importante identificarlo, porque eso nos va, ya les decía, a permitir saber qué metrados vamos a realizar, por ende el presupuesto, por ende el cronograma y también los recursos que requerimos, ¿correcto? Entonces aquí, básicamente, lo que se va a tener que, en este caso, pues definir es cuántas excavaciones vamos a hacer. No sé si se acuerdan de la clase anterior que les había dado un tips, ¿no? De cómo evaluar estas excavaciones, de cómo un poquito definir si vamos a metrar solo una excavación o vamos a metrar dos excavaciones. Poco para que recuerden, porque de pronto ya se les olvidó tal vez. Decíamos que si ustedes observan que el nivel terreno natural está por encima del nivel falso piso, entonces sí van a tener que metrar excavación masiva adicionalmente a la simple. Porque la simple siempre va a existir, esa ni la van a evaluar, esa siempre está presente. La que acá evaluamos es la masiva, porque esa sí está condicional a los niveles. Sin embargo, la simple siempre va a existir. En este caso, chicos, ustedes que están atentos, podemos decir que vamos a metrar solamente una excavación o hay dos excavaciones que metrar. Vamos a metrar una o dos. Dos, muy bien. Dos, muy bien. ¿Por qué? Porque vemos que el nivel terreno natural está a más 30 y el nivel falso piso está a más 25. Entonces está sobre, ¿no es cierto? El terreno natural está por encima del nivel falso piso. Por lo tanto, va a, en este caso, a presentarse un nivel de corte y ese nivel de corte ya digamos, dato, ya es un indicador de decirme que vamos a metrar masiva, ¿correcto? Entonces, eso hay que tenerlo ya, como se dice, claro. Ahora sí, con esa información importante, vamos a ir a posicionar estos niveles y eso hay que aprenderlo, chicos. Esto les va a servir muchísimo, porque hoy en día veo que muchos de los errores en el metrado, sobre todo en movimiento de tierras, donde vemos que hay mucha preponderancia del metrado, hay mucho metrado, por lo tanto hay mucho presupuesto y también el tiempo es importante aquí. Están los errores, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo bastante aquí presente, como ya les decía, tener cuidado en esta evaluación, ¿sí? Vamos entonces aprendiendo a cómo ubicar mis niveles y posteriormente a cómo ir hallando estas alturas que me van a servir para poder hacer mis metrados de movimiento de tierras, excavación específicamente. Muy bien, entonces decimos que el nivel fondo de cimentación es aquel punto, es aquel nivel donde se va a alojar mi cimentación. En este caso, como es una albañilería confinada, la cimentación que corresponde es un cimiento corrido. Y vemos que donde va a estar posicionado o asentado el cimiento corrido se llama nivel fondo de cimentación. Luego tenemos el nivel terreno natural. El nivel terreno natural es un nivel, bueno, que de cierta forma no voy a decir aquí siempre se encuentra, es un nivel que lo vamos a poner por arriba. De pronto está pues en una cota positiva, así que va a estar, ¿no? Ahí en ese nivel. No hay un punto específico, vuelvo a repetir, solamente es cuestión que lo posicione. De pronto se me ocurre que va a estar por ahí. Nivel piso terminado más 30, nivel terreno natural más 30. Que coincidentemente también está teniendo la misma cota que el nivel piso terminado. Y lo pongo de negrito porque eso no debe de ir. Los niveles piso terminados no deben de ir, solamente está como referencia, pero no deben de ir. Solamente en un corte deben de ir los niveles sin revestimientos y el piso terminado es con revestimiento, por lo tanto no deben de ir en los cortes, solamente lo estoy poniendo ahora para que se pueda tener una referencia, nada más. 5 centímetros debajo del nivel terreno natural, ¿quién está? Nivel falso, piso, más 25, ¿correcto? Luego va a estar el nivel más o menos 00, que es un nivel también referencial importante, ¿no? Decimos que de ahí hacia arriba están las cotas positivas y de ahí hacia abajo están las cotas negativas, ¿no?
Ay, disculpen, estaba con el estornudo. Entonces, les decía que de ese nivel 00 que ya lo acabamos de ubicar, ¿correcto? Entonces, de ese nivel 0 hacia arriba son las cotas positivas y de ese nivel hacia abajo son las cotas negativas, ¿correcto? Muy bien, ya estoy, miren, posicionando todos los niveles, ya lo posicioné todo, ¿ya? Muchas gracias, Alexander. Con ello ya, ¿qué más? Ya hemos aprendido ahorita a posicionar niveles. Vemos que no es cosa del otro mundo, jóvenes, solamente es aprender a identificar qué niveles debe de llevar un corte y dónde ir posicionándolos. Nada más, algo lógico. Yo no voy a poner el nivel falso piso aquí abajo, ¿no? Donde se sienta la cimentación. No, hay que aprender a un poquito a posicionar esto. Lo expliqué también cuando hablamos de los niveles estructurales de una edificación. Muy bien. Luego, el segundo paso, chicos, es que ustedes vayan a determinar alturas. Ya posicionaste niveles, ahora sí, anda el objetivo que queremos, ¿no? Que es obtener alturas para que podamos tener una dimensión y de esta manera, pues, llevarle a la planilla de metrados para el metrado correspondiente. Entonces, miren, voy a seguir aquí. Me voy a quedar aquí un ratito. ¿Ya? Decíamos que si el nivel terreno natural está encima del nivel falso piso, va a haber masivo. Por lo tanto, aparece nivel de corte. Y todos me dirían lo siguiente, ingeniera, ¿y dónde ubicamos el nivel de corte? Usted dice que cuando hay masiva va a haber nivel de corte. Y usted nos ha dicho también que si el nivel terreno natural está encima por nivel falso piso, va a haber ese nivel y por lo tanto la excavación masiva. Pregunta, ¿no? ¿Y dónde colocamos el nivel de corte? Les voy a dar otro tips. Entonces ustedes van a ubicar su nivel de corte en base al nivel falso piso. Ustedes guíense del nivel falso piso. Guíense de ese nivel falso piso. Entonces se guían del nivel falso piso. Ese es tu referente. De ahí mides hacia abajo el espesor del falso piso. De pronto puede ser 10 centímetros, 7 centímetros y medio, pero ahí hay un espesor. Y allí donde termina ese espesor es donde iniciará tu nivel de corte, como en este caso. Acá está mi nivel falso piso. Mi espesor del falso piso es 10 centímetros, por lo tanto, bajo 10 centímetros, y ahí será mi nivel de corte. Y en este caso es más 15 porque el espesor es 10 centímetros. Ahora sí, estamos bien. Entonces, por lo que ya se indicaba en la clase pasada, desde el nivel terreno natural hasta el nivel de corte está mi altura de corte. ¿Ya? Acá está, mi altura de corte. ¿Cuánto será? 10 más 5, 15. Y desde mi altura de corte hasta mi nivel fondo de cimentación es 1,35. ¿Por qué, ingeniera? Porque desde el nivel 00, ¿ya? Hacia el nivel fondo de cimentación es 1,20. ¿Correcto? Y desde el nivel 00 hasta el nivel de corte es 15. 1 más 20, 35. Esa es mi altura simple. Y mi altura 15 son los 10 más 5, 15 centímetros. Recuerden que toda excavación se hace desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación. Entre esos dos puntos se hace la excavación, que en este caso es 1,50, ¿verdad? Pero del 1,50 a 15 es para lo que es la altura de corte, es decir, excavación masiva, y desde la altura de corte hasta el nivel fondo de cimentación es la altura simple, que es 1,35 m, chicos. Ahora bien, para la excavación masiva meteré todo el área del terreno por los 15 centímetros, es decir, por mi altura de corte, y para poder metrar la excavación simple será el ancho del elemento por el largo del elemento por esta altura simple, que es 1,35 m, ¿correcto? Y así, miren, chicos. O sea, aquí la clave fue que tú sepas que hay 5 niveles que deben de tener un corte, cómo posicionarlos, y luego determinar si es que voy a tener que también considerar la excavación masiva adicionalmente a la simple, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿se entendió el cortecito? ¿Sí? ¿Se pudo entender el corte? ¿Sí? Muy bien. Para fortalecer esto voy a dar un cortecito más. ¿Ya, chicos? Muy bien, muy bien. Si han entendido, ¿no? Qué bueno que hayan entendido. Entonces, miren, nuevamente, ¿no? Acá tenemos la información estructural que siempre debe de estar presente.
Ya decíamos nivel terreno natural, nivel falso piso, nivel 00, nivel fondo de cimentación. Chequen que siempre sus cortecitos tengan estos niveles. Y esta información tiene que estar como acá, ¿no? Como la información estructural, a esa tiene que estar. Luego de ello, luego de ello vamos a hacer la evaluación de decir mi nivel terreno natural. Sabemos que la simple siempre va a estar, esa ni siquiera la evaluamos, ¿no? Esa siempre va a estar presente, ¿ya? Entonces, esa, esa excavación simple, como le decía, ni la evaluamos. Acá lo que vamos a evaluar, si es que efectivamente va a estar presente, adicional a la simple, es la excavación masiva. Y para eso le dije que hay que evaluar si el nivel terreno natural está por encima del nivel falso piso. Vemos acá la información estructural y chequeamos eso. ¿Estará el nivel terreno natural por encima del nivel falso piso, chicos? ¿Será cierto eso? Nivel terreno natural está por encima del nivel falso piso. A ver, vemos la información. No, ¿verdad? Entonces, como no está por encima, entonces no va a haber masiva, chicos. X, no hay, no hay. Next, no hay la masiva, solamente simple. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a solamente hallar una altura simple, nada más, porque la masiva no va a haber, o sea, altura de corte no va a estar acá presente, ¿ya? Muy bien, entonces decimos el nivel fondo de cimentación es donde se aloja el cimiento corrido, luego el nivel terreno natural es más 5, ¿no? Vamos a ponerlo por arriba y estará. Luego tenemos el nivel 00, ¿ya? Que en este caso se encuentra aquí. Luego tenemos el nivel falso piso, que en este caso es más 25, ¿ya? Luego tenemos como referente nada más el nivel piso terminado más 30, ¿ya? Entre el piso y el falso hay 5 centímetros, solamente está como referente. Luego decíamos lo siguiente, ¿no? Hasta aquí ya posicionamos todos los niveles, nivel terreno natural, nivel falso piso, nivel 00, nivel fondo de cimentación. Ahora bien, vamos a nosotros a determinar la altura simple. La altura simple, pregunta. La altura simple, ¿de dónde a dónde se medirá? ¿De dónde a dónde excavamos? A ver, ¿de dónde a dónde excavamos? Excavamos desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación, ¿no es cierto? Excavamos entre esos dos puntos, nivel terreno natural y nivel fondo de cimentación. Y entonces, aquí, lejos de excavar, ¿no? Lejos de cortar, ¿qué es lo que, o sea, de forma masiva me refiero, porque la simple sí, sí voy a hacer la excavación. Entonces, acá, lejos de hacer ese corte, ¿qué voy a hacer? Rellenar. ¿No? Voy a rellenar. ¿Por qué? Porque tu nivel falso está a más 25. Mire, más 25 y tu terreno está a más 5. O sea, 20 centímetros más tengo que elevarme para llegar a ese nivel falso piso. Entonces, decimos que del nivel falso piso, ¿no? Medimos 10 centímetros abajo. ¿Por qué? Porque esos 10 centímetros es de concreto simple para el falso piso. Entonces, del falso piso es el punto, es el nivel. En corte bajo los 10 centímetros y ahí estará el nivel de relleno. Ya no se llamará nivel de corte, sino nivel de relleno, más 15 centímetros. ¿No es cierto? Luego, desde este nivel de relleno hasta el nivel terreno natural tenemos 10 centímetros y desde el nivel terreno natural, el nivel 005, desde el nivel 00 hasta la parte superior del cimiento corrido 50, todo nos da 55, esta alturita, rellenar. Y desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación, que es la altura para poder hacer la excavación, es 1,35. ¿Ya? Entonces, la excavación se hace siempre desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación. Y en este caso es 1,35. ¿Sí? Bien, chicos, esto es otro contexto, por ejemplo. ¿Sí? Otro contexto. ¿Se entendió, chicos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí.
Ya un poco habiendo entendido esto, vamos a ir acá. Ya está. Cuando hablamos de relleno, chicos, estamos aquí, ya hemos hablado de lo que es la excavación, ¿no? Ya hemos hablado de lo que es la excavación. Ahora vamos a hablar, ¿no? De lo que es el relleno. Recuerden, estamos en procesos constructivos, ¿no? Estamos en procesos constructivos, un poquito identificando sus etapas, algunas consideraciones del reglamento también. Entonces, en la partida relleno de zanjas, ¿sí? Mm, hay que tomar en cuenta que bajo el sistema de albañilería confinada, nosotros establecemos específicamente aquí que hay dos tipos de relleno. En aporticado probablemente también, sino que estoy haciendo hincapié a la albañilería porque es la edificación en la que estamos nosotros pues trabajando. Entonces hay dos tipos de relleno, ¿sí? Está el relleno encima del nivel terreno natural y está el relleno debajo del nivel terreno natural, ¿correcto? En cuanto al relleno, miren, encima del nivel terreno natural, es aquel el relleno que literalmente se va a ubicar encima de esa línea. También se llama relleno masivo porque es aquel relleno que se va a dar entre los sobrecimientos o entre las paredes sin revestir. ¿No? Es ese relleno masivo que va a servir para luego, es la base que va a servir para luego disponer encima ese concreto simple del falso piso, ¿correcto? Ese es el relleno encima, está entre los sobrecimientos, ¿ya? Ahora, y tenemos también el relleno debajo del nivel terreno natural. Ese relleno es un relleno puntual, pequeño, que se ha realizado entre la fin del sobrecimiento y del cimiento y también en altura, pues desde el nivel terreno natural hasta la parte superior del cimiento corrido. Ese relleno se originó porque nosotros hemos hecho un corte mayor a la altura del elemento, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esos son los rellenos que tenemos. Aquí voy a explicarlo un poquito más a detalle para que se pueda tener claro este lineamiento, ¿sí? Cuando hablamos de los rellenos, ya les decía, según el reglamento nos indica que es aquella partida que sirve para alcanzar los niveles establecidos en los planos o para llenar, ¿no? Algún vacío que haya quedado producto de la excavación. Al respecto, existen dos perspectivas en cuanto a lo que es relleno. Desde el punto de vista de niveles, que es debajo y encima del nivel terreno natural. Y desde el punto de vista de los materiales que lo constituyen al relleno, tenemos el relleno con material propio, que es producto de la excavación, y el relleno con material préstamos, que para ello tienen que traer otro material clasificado. Ahora, desde el punto de vista de los niveles, decimos que hay un relleno debajo del nivel terreno natural y otro relleno encima del nivel terreno natural. Como ya decíamos, el relleno debajo del nivel terreno natural literalmente está debajo de esa línea, ¿sí? ¿Y por qué se origina ingeniar ese relleno? ¿O cómo lo identifico ese relleno? Lo identifico porque yo he hecho una altura simple mayor a mi altura de mi elemento. Por ejemplo, ¿no? Tenemos este cortecito y tenemos el nivel terreno natural, nivel fondo de cimentación. Entonces, sabemos que la excavación simple se hace desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación. Entre esos dos puntos hacemos la excavación simple, que en este caso es 1,10. Sucede que el cimiento que vamos a colocar en esa excavación simple es de 80, es la altura del cimiento corrido, 80. ¿Cuánto me está quedando de altura vacía, por decirlo de una manera? Tenemos entonces 1,10 menos 80, 30 centímetros. 30 centímetros en altura es esa, digamos, esa medida que tenemos que rellenar, producto de que hemos hecho un relleno del concreto menor, ¿no? A esa altura simple. Porque si mi cimiento hubiera sido de 1,10, yo no tuviera que rellenar nada, ¿no? Mi cimiento de concreto ciclope de 80. Por eso es que yo relleno, porque yo he hecho una altura de 1,10. Entonces, en altura es la diferencia, ¿no? Entre la altura simple y la altura del cimiento corrido. Y en anchos es el ancho del cimiento corrido menos el ancho del sobrecimiento, ¿no? Es lo que apertura en ancho para lo que es el relleno, ¿sí? Y aquí podemos nosotros observar, ¿no? Podemos aquí observar este
este ancho, ¿no? De ese relleno debajo. Fin del sobrecimiento y fin del cimiento. Y en altura, bueno, también probablemente se tenga en cuenta eso, ¿no? Que es la diferencia de la altura siempre menos la altura del elemento, ¿no? Que en este caso es el cimiento corrido. Ahí está una fotito para poder identificar, ¿no? Luego tenemos el relleno encima del nivel terreno natural. Este relleno también se llama relleno masivo. Este relleno se llama masivo porque encima vamos a disponer de la mezcla de concreto simple del falso piso, ¿no? Y se llama masivo porque es, por decirlo de una manera, a gran escala, ¿no es cierto? Es entre los sobrecimientos, como ya les refería, y sobre esta área que estamos observando vamos a colocar el concreto simple, ¿ya? Entonces, y esto un poquito lo podemos reconocer porque el nivel falso piso está por encima del nivel terreno natural. Cuando el nivel falso piso está por encima del nivel terreno natural, entonces va a aparecer este nivel de relleno o este relleno encima del nivel terreno natural. Vemos aquí un cortecito donde puede observarse el nivel terreno natural. Sobre el nivel terreno natural vamos a nosotros a rellenar una altura de 15 centímetros. ¿Por qué, ingeniera? Porque tenemos un nivel falso piso de más 25. Sabemos que en altura, desde el nivel falso piso, en altura se va a ver el espesor del falso piso, que es 10 centímetros. Y llegarás al nivel de relleno, que será más 15, ¿no? 25 menos 10, 15. Y desde el nivel de relleno hasta el nivel terreno natural, pues serán los 15 centímetros de relleno, pues masivo, ¿no? Entonces el relleno acá, encima del nivel terreno natural, literalmente se encuentra encima, como dice acá relleno, y tiene una altura, en este caso, de 0,15, ¿no? Entonces ahí están los dos tipos de rellenos, tanto debajo como encima, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora, recuerden más o menos entonces que en lo que refiere a la temática de hoy, vamos a trabajar hasta las 7:15, de 7 a 7:05, perdón, desde la hora que hemos empezado hasta las 7:05 aproximadamente, vamos a hacer el desarrollo de la clase. Y ya desde las 7:05 hasta ya las 7:15, a más tardar, chicos, porque hoy tengo sesión de 7:15 a 10 de la noche, o sea, voy a empalmar rapidito nada más con ustedes, entonces voy a terminar a tiempo, ¿sí? Entonces vamos a emplear esos 10 minutitos exactos para las preguntas, porque de ahí, como le digo, ya me tengo que conectar también a otra sesión, ¿ya? Bien, así que sus preguntas la van a ir reservando, ¿sí? En cuanto a lo que son obras de concreto simple, que es otra de las partidas que constituyen las obras, las edificaciones de albañilería, decirles que tenemos a los cimientos corridos, sobrecimientos y falso piso. Como ustedes ven, cada una de estas partidas también tienen sus partidas en específicos, ¿no? El cimiento corrido, su partida en específico es metro cúbico, entendiendo que es el concreto. El sobrecimiento tiene encofrado y desencofrado, cuya unidad de medida es metro cuadrado. El concreto, metro cúbico. Y en lo que refiere al falso piso, su unidad de medida es metro cuadrado, ¿ya? En cuanto a estas partidas de concreto simple, se entiende aquellos que no llevan armadura metálica y que involucra también al concreto ciclopio, el cual resulta, no dice, de la adición de piedra grande, ¿no? En volúmenes determinados de concreto simple. Vemos aquí en cuanto al cimiento corrido, por ejemplo, que es una de las partidas que están dentro de las obras de concreto simple, es decir, las que no llevan armadura, que cuál es la secuencialidad de pasos, ¿no? Para su ejecución. Primero, la preparación de la zanja, ¿no? Antes de iniciar, nos dice el vacío del concreto, se debe verificar que la zanja esté limpia, sin ningún, digamos, desperdicio, sin ningún otro material que vaya a perjudicar a la mezcla de concreto, ¿no? Entonces hay que verificar que esté limpia. Se debe humedecer también, si es que el terreno es muy arenoso, se debe de humedecer las paredes, así también como el fondo de la zanja. Esto evitará que el terreno rocoso, que el terreno, perdón, cuando esté seco, absorba el agua de la mezcla. Por eso es importante hacer este humedecimiento del terreno, ¿no? Sobre todo en terrenos arenosos que son muy secos, ¿no? Luego tenemos como paso seguido el vaciado del concreto. Ya una vez que ya tenemos
las zanjas excavadas, ya acondicionadas, que estén limpias, que estén totalmente pues vertical, que estén humedecidas, si es que lo amerita, ya hacemos el vaciado del concreto ciclópeo. Este vaciado se hará por capas, ¿sí? Y luego sobre estas se colocarán piedras grandes, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a una altura deseada. Vamos a tener el concreto simple preparado con la osificación de 1 en 8 y luego vamos a ir poniendo las piedras grandes de entre 6 a 8 pulgadas y luego echar mezcla, ¿no? Entonces se hace por capas, dice aquí, ¿no? Luego, en cuanto a la compactación del concreto, también decirle que se debe de compactar el concreto y esto será con ayuda de una varilla, ya para poder eliminar los vacíos que existan también en este tipo pues, de concreto ciclópeo, ¿sí? Y luego, ya como parte final, tenemos que el Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma de 060 nos señala que el concreto o que el curado, perdón, del concreto debe mantenerse a una temperatura por encima de 10 grados centígrados, permanentemente húmedo por lo menos durante los 7 primeros días de su colocación, ¿no? Eso nos dice el Reglamento Nacional de Edificación. Bien, hay algunas consideraciones constructivas, por ejemplo, que se deben de dejar listas las instalaciones sanitarias de las viviendas que vamos a construir, puesto que antes de vaciar, puesto que en cuanto a las tuberías, por lo general, por la cota que estas deben de llevar, se encuentran, ¿no? En lo que son los cimientos corridos. Entonces, si nosotros no dejamos los pasos o los huelgos, vamos a tener que debilitar esa cimentación al picarle para que por ahí pase la tubería. Por eso es importante ya cuando se construye tener también este juego de planos para un poquito tener la asertividad de lo que estamos realizando. No solamente es construir la estructura y nada más, ¿no? Porque sabemos que en estructuras también se involucra la parte sanitaria y eléctrica, ¿no? Y es un trabajo aquí, multidisciplinario, ¿no? Donde todos pues aprenden todo, ¿eh? Este, Más que nada es para el reacomodo en este caso del concreto ciclope para el reacomodo, como son piedras grandes, imagínense de 4, 6 hasta 8 pulgadas, pues con otra piedra grande va a haber como que vacíos. Es por eso que reacomodamos las mezclas simples, nada más, por reacomodo, ¿no? Para eliminar un poco los vacíos, dado que es mucho el volumen, pues, de la piedra, ¿no? Por eso. Aconsejar aquí, como ya le decía, que se trabaje con los planos de sanitarias y de eléctricas, y se dejen los pases que realmente pues necesitan, que realmente pues ameritan, ¿ya? Se recomienda que sea una tubería la que sirva como huelgo o como pase para que luego cuando se tenga pues la tubería real pues pase por ahí nada más, ¿no? Hay algunas también consideraciones constructivas, como por ejemplo, que se debe de tener en cuenta. Me dice que cuando se termina de vaciar el cimiento corrido, normalmente nosotros nos hemos acostumbrado a hacer la técnica del rayado. ¿Para qué? Como lo estamos viendo en la imagen, para que haya una adherencia entre ese cimiento corrido y el sobrecimiento. Pero sucede que esto no funciona muy bien, porque imagínese usted posicionar un elemento sobre este cimiento sin que haya nada que lo amarre. Entonces, aquí un poquito ya se han mejorado procedimientos, no lo dice la norma, más que nada es el trabajo estructural. Se recomienda que vayan unas varillas, ¿no? De 12 milímetros, ¿no? De pronto, o de media pulgada, vayan cada 15 o cada 20 en el cimiento y se deje ya estos empalmes para el sobrecimiento. De esa manera es como que se estuvieran unidos, ¿no? El cimiento con el sobrecimiento, ¿no? Entonces, cada 15 o cada 20 se colocan estas varillas de media o de 3 octavos y luego en la parte vertical también vamos en esa pantallita del sobrecimiento o no, o en esa altura del sobrecimiento, viendo la altura, también se va a colocar acero longitudinal, ¿sí? Bien, en lo que refiere al sobrecimiento, ¿ya? Esto hemos hablado referente al cimiento corrido. Ya, hasta ahí terminamos cimiento corrido. Ahora vamos a hablar de los sobrecimientos.
¿ya? De los sobrecimientos. En cuanto a los sobrecimientos, tiene dos partidas. Hablando desde la perspectiva de la partida de concreto simple, ¿no? El sobrecimiento tiene dos partidas en específico. El concreto en metro cúbico y el encofrado y desencofrado en metros cuadrados. En cuanto al concreto, sabemos que lo primero que se tiene que tomar en cuenta para poder ejecutar esta partida es que esté encofrado, ¿no? Que ya se tenga el cimiento corrido hecho, luego encofremos el sobrecimiento y luego vaciamos el concreto simple, ¿no? Ahora, en el caso de la preparación del concreto simple para el sobrecimiento, nosotros nos guiamos de las tablitas de cuantificación unitaria de CAPEC. De pronto, otros pueden decir, no, ingeniero, yo he hecho mi propio diseño de mezcla y voy a utilizar eso. Bueno, sería lo ideal, sería magnífico eso, ¿no? Que cada proyecto, pues, en función a su naturaleza, establezca, ¿no? Establezca estos aspectos, ¿no? Entonces tenemos aquí proporción, que en este caso es 1 en 8 más 25% de piedra mediana, a relación agua-cemento, y la cuantificación de materiales, ¿no? Cemento en bolsas, hormigón metros cúbicos, piedra mediana grande, 0.4 y agua. Entonces, esta tablita, vuelvo a repetir, me lo proporciona Capeco. Capeco en función a las dosificaciones de concreto para cimiento sobre cimiento, este cuadro, ¿ya? Entonces, y esto significa un pie cúbico de cemento y 8 pies cúbicos de hormigón, y en la mezcla se va a incorporar 25% de piedra mediana. Y estas cantidades que ustedes ven aquí es la cantidad para un metro cúbico, ¿ya? Otra consideración importante desde el punto de vista constructivo es la adherencia. También aquí se tiene que dejar una adherencia del sobrecimiento con lo que se va a colocar encima, que son las primeras hiladas de albañilería. Entonces, cuando se termina de vaciar el sobrecimiento, se debe de rayar también en la parte superior con un clavo para que el mortero de la primera hilada pegue bien, y de esta manera se logra una buena, nos dice, adherencia. En cuanto al encofrado, ya acá, en cuanto al encofrado, esto lo he sacado de Capeco. Capeco tiene su libro de costos y presupuesto en edificaciones, tiene diferentes modelos con sus rendimientos, con sus cuadrillas, ¿no? Y con sus aportes unitarios. Entonces, en cuanto a la partida encofrado y sobrecimiento, hasta 0.30 metros de área medida del encofrado metro cuadrado, y que las cuadrillas están ahí establecidas tanto para el encofrado como para la habilitación y como para el desencofrado. Y luego también nos da rendimientos, ¿no? De la habilitación, del encofrado y del desencofrado. Y cada uno de estos tiene su propio rendimiento, ¿no? La habilitación, 40 metros cuadrados por día. El encofrado, 14 metros cuadrados por día. Y el desencofrado, 28 metros cuadrados por día, ¿ya? Eso se debe de, en este caso, considerar, ¿ya? Se debe de considerar cuando nosotros hacemos el chequeo de los rendimientos ejecutados, ¿no? Estos son los rendimientos programados y esto se tiene que verificar. ¿Por qué? Porque si yo no voy a verificar y de pronto están fallando los rendimientos, voy a tener un riesgo en mi partida. Porque de pronto yo había planificado 3 días y de repente se hacen 5 días. Tal vez yo planifiqué 50.000 soles y resulta que ya estoy gastando 100.000 soles. Entonces necesitamos hacer una evaluación, chicos. Ustedes que están de repente muchos de residentes, supervisores, asistentes, es clave evaluar rendimientos para que de esa manera verifiquemos si lo que está en el papel APU, rendimiento, aportes unitarios, se esté cumpliendo en función a lo que está, ¿no? De lo ejecutado en función a lo que se ha plasmado, ¿no? Luego, en cuanto a lo que son los encofrados, también es importante mencionar que hay un previo al encofrado mismo, ¿no? Que es la habilitación de madera para encofrado. En este caso decimos que esta habilitación consiste en que preparemos a la madera para que luego la utilicemos en el encofrado de los elementos estructurales, y lo que se trata es que ésta esté alineada a lo que dice Capeco, ¿no? Principalmente, porque también en el expediente técnico
En especificaciones técnicas también nos va a decir cómo debe ser esta madera, cuántos usos debe de tener y todo lo demás, ¿no? Pero en el sentido de habilitarla, también tenemos que nosotros ir al expediente y ahí nos va a definir, pues, cuál será el procedimiento para habilitar, ¿no? Las maderas para encofrar. De pronto hay que echar solamente una laca desmoldante o petróleo u otro tipo de aditivo, no lo sabemos, dependiendo de los resultados también que se quiera, pues, obtener, ¿sí? Entonces se debe verificar todo eso, su buen estado, si están limpias y no arqueadas, ¿sí? En cuanto a esto que les indicaba Capeco en su libro de costos y presupuesto, por ejemplo, nos dice también, ¿no? Sobre todo algo que acá nos eh, debe de importar es el número de usos, ¿no? El número de usos. Los tablones tienen 14 usos, deben de usarse 14 veces. El problema es que eso no hay forma de medirlo, pues, ¿no? Nosotros solamente un poquito por nuestra perspectiva vemos una madera que está muy deteriorada, muy vieja y decimos, no, ya no me va a servir. O sea, el máximo número de usos que indican para, para los tablones y para los barrotes es de 14, ¿no? Es lo único, ¿no? 14 y el otro 10 7. Entonces, más o menos está en función a las cantidades, pues, de veces que están usándose, pero ya un poquito eso, no hay forma, como le dije, calcularlo, medirlo, más que nada es experiencia, ¿no? De que la madera está todavía en buen estado. También en cuanto a los encofrados, decirles que la norma 060 nos menciona que los encofrados deben ser suficientemente herméticos para impedir la fuga del mortero, ¿no? Y del concreto también. Y deben de tener adecuadamente arrostrados o amarrados entre sí, de tal manera que conserven su posición y sus formas. Entonces tenemos, por ejemplo, acá en lo que es encofrado y sobrecimiento, tenemos una vista, un corte, una vista longitudinal, una vista pues transversal. Vemos que la separación entre lo que son las estacas, ¿no? O también que coincide con los barrotes, cada 60 centímetros. Y también aquí nos está dando el elemento tablones, solera, barrote, tornapuntas, estaca y su sección de cada uno de estos elementos, ¿no? Que están aquí, también, ¿no? Construyendo, pues, o habilitando este cofrado para sobrecimientos, ¿sí? Es muy importante también verificar las secciones, ¿no? Otra cosa también en cuanto a lo que son sobrecimientos, referirles que la longitud de los sobrecimientos, o mejor dicho, los sobrecimientos no atraviesan columnas, ¿no? En cuanto a los sobrecimientos, hay un corte en la columna, ¿ya? No, no va así corrido como está en esta foto. Esto es un mal proceso constructivo. Donde hay columnita, cortamos los sobrecimientos, ¿ya? Cortamos. ¿Cómo lo vamos a cortar, ingeniera? Lo van a cortar colocando unas tablitas, ¿no? Para aislar la columna del sobrecimiento, de tal manera que el concreto del sobrecimiento no atraviese el concreto de las columnas y quede de esta manera, más no de la otra forma, ¿ya? Ahora, vamos a continuar. Vamos a continuar en lo que es los sobrecimientos, decirles ahí hay algunas imágenes donde podemos ver que eso es un mal proceso constructivo, chicos. Miren, hacer que el concreto del sobrecimiento atraviese las columnas. ¿Por qué? Porque la dosificación del concreto, o mejor dicho, la resistencia del elemento sobrecimiento es diferente a la de la columna. Además, por proceso constructivo, las columnas son desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga. O sea, eso es íntegro. Cuando nosotros hacemos eso, estamos como que predisponiendo que esa columna ante algún evento sísmico pueda fallar ahí. ¿Ya? Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado. Esto es lo correcto, que se separe, que se aísle. ¿Ya? Además, otra de las cosas importantes también es que los sobrecimientos, el sobrecimiento no se cortará en el umbral de la puerta, es decir, en ese espacio de la puerta, no se debe de cortar el sobrecimiento. El sobrecimiento es parte del cimiento corrido y eso es parte de la cimentación que lleva una albañilería confinada, ¿no? Entonces,
eso tenemos que mantenerlo. O sea, muchos en los planos hacen esto, ¿no? Cimiento y donde hay puerta, cortan el sobrecimiento y ponen un relleno y encima el falso piso. Pues no. ¿Y por qué hacemos esto, no? De que el sobrecimiento, digamos, no se corte, ¿no? ¿Por qué? Porque el reglamento de metrados para verificación indica que el falso piso va entre las caras interiores de los sobrecimientos. Entonces, en respuesta a ello, es lo que nosotros, pues, no lo cortamos, ¿ya? Yendo ya al otro elemento u otra partida de concreto simple, que es el falso piso, mencionarles que el falso piso es el solado, ¿no? Nos dice concreto que es plano, de superficie pues rugosa, y que esta mezcla o este elemento se apoye directamente sobre el suelo, ¿no? Natural, en el caso sea corte, o en relleno, en el caso haya un nivel de relleno, y esto a su vez va a servir de base a los pisos de la planta baja. También recordemos que según reglamento, los falsos pisos será aquella partida en donde se apoyarán el encofrado de las losas y vigas. No se apoya, nos dice la norma, directamente en el terreno natural, sino que se encofra la losa y las vigas sobre este falso piso. Se entiende entonces que el falso piso ya tiene que estar realizado cuando vamos a encofrar. Los pasos a seguir, que se compacte el suelo, que ya se haya hecho las instalaciones de redes de agua, que se haya colocado las tuberías de luz, de agua fría, agua caliente, para no estar rompiendo nuestros elementos, ¿ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta y hay que colocar las cintas para poder mantener de forma, digamos, pareja, ¿no? Esta altura, ¿no? Eso es lo que se quiere. En cuanto a la cuantificación de este concreto del falso piso, va desde 1 en 6 hasta 1 en 2. Mientras más se acerca la unidad, digamos, la proporción del cemento respecto al, al rito es casi igual, o sea, es más fuerte, ¿no? Si uso 1 en 1, 1 en 2, 1 en 3, mucho más fuerte. O sea, la cantidad de cemento es casi igual, pues, ¿no? Le decía la del hormigón. En cambio, mientras más se aleja, es mucho más débil, ¿no? Por decir esa mezcla, ¿no? Y también infiere en lo que es la resistencia, ¿ya? Entonces, básicamente por ahí, lo típico es que un falso piso trabajemos con una dosificación de 1 en 8, un pie cúbico de cemento y 8 pies cúbicos de hormigón, donde la relación agua-cemento es de 0.8 y la cantidad de materiales por metro cúbico de concreto simple es de 5 bolsas de cemento, 1.13 metros cúbicos de hormigón y 0.17 metros cúbicos de agua, todo eso para un metro cúbico de concreto simple, ¿sí? Bien, vamos avanzando ya y estamos en los muros y tabiques de albañilería, ¿no? Referente a los muros y tabiques de albañilería, mencionarles lo siguiente, ¿no? En cuanto a la evaluación del proceso constructivo de esta albañilería, entender en principio que el sistema de albañilería confinada tiene unas características, ¿no? Únicas. ¿Cuáles son estas características únicas? Que es una albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro. O sea, las albañilerías confinadas tienen una característica de confinarse, ese murito se confina en todos sus bordes. Principalmente las columnas son las que van a enmarcar, ¿no? A este murito. Este murito va muy protegido, muy abrazado, muy enmarcado, ¿no? Dado que el elemento más importante en lo que es el sistema de albañilería confinada es el muro, es la albañilería. Ese es el elemento más importante, por lo tanto lo protegemos. ¿Cómo lo protegemos? Abrazándolo. ¿Cómo lo vamos a abrazar? Colocando esas columnas verticales de confinamiento y lógicamente lo que le corresponde por estructuración, ¿no? Que es los sobrecimientos y las vigas. Ya, entonces esa es un poquito la particularidad de las albañilerías, que el elemento más importante es el muro, pero un muro debidamente enmarcado, abrazado, ¿no? En cuanto a la cimentación, decíamos que lleva cimiento corrido y sobrecimiento, ¿sí? Y aquí también la característica en cuanto a las albañilerías es que debe de llevar la misma cantidad de muros tanto en eje X como en eje Y. Eso se llama densidad de muros. No podemos cargar solamente un eje de muros y en el otro desprotegerlo, porque ante un evento sísmico
puede generar pues torsión debido a la diferencia de los centros de gravedad, centros de masa, ¿no? Que se trabaja con la configuración estructural de esta edificación. Así que tengamos mucho cuidado. Las albañilerías es un sistema muy práctico, muy económico. Ya les decía que el 90% de edificaciones del Perú está bajo este sistema diseñado y construido, pero también tiene sus limitantes, ¿no? Y tenemos que conocerlo para que también podamos dirigir así. Bien, eso es básicamente lo que también les decía, que en albañilería los muros y los elementos verticales como columnas son de confinamiento y esto hace que a su vez sea un trabajo monolítico, columnas y muro, es decir, como que la columna es parte del muro, o sea, no hay acá que la columna trabaja estructuralmente y el muro no, al momento de hacer esta conexión, hacemos que sean monolíticos, que sean un solo elemento. Y eso se logra con esa conexión, ya sea a través del endentado o mechas o chicotes, ¿no? ¿Para qué? Para que el muro sea parte, perdón, para que la columna sea parte del muro, ¿ya? Igual se hace cuando se van a colocar montantes de desagüe, ¿no? Y ventilación. Bueno, esta es la vista longitudinal, ¿no? Esta es la vista longitudinal y esta es la vista transversal. Es muy importante también, miren, lo siguiente, ¿no? Dejar una junta de dilatación entre vivienda y vivienda, ¿no? ¿Para qué? Para que la rigidez de esa vivienda X, ¿no? No afecta ¿no? No afecte a, digamos, la rigidez, ¿no? De la otra vivienda. Es por eso que debemos aislar las viviendas. Si tú lo haces pegar a tu vivienda a otra vivienda, entonces ahí es el problema, donde comienzan a haber fallas, porque tal vez esa vivienda es más rígida que la tuya o tiene su propio comportamiento y va a pasar a ti, ¿no? Va a dañar. Entonces, la manera de amortiguar eso, aislarla, es con ese Tecnopor, ¿no? De 2 pulgadas. Eh, Les decía que en cuanto a la bañilería confinada, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en el proceso constructivo es un confinamiento, porque así trabaja el sistema, ¿no? En albañilería necesita hacer así su forma de diseñarlo y de construirlo. Es así para que pueda trabajar de esa manera. Decimos que en albañilería aquí la fuerza se, se va a concentrar en los muros. Por eso es que el elemento más importante es el muro. Pero el muro, como es el elemento más importante por su forma, como hemos construido, necesita ser abrazado, enmarcado, para que tenga mucho mayor rigidez, mejor comportamiento estructural. Y para ello la norma en 070 claramente nos dice, confina el muro, columna, conecta. Y esto en su capítulo 4, artículo 11, nos dice que hay 2 formas de conectar. Una que es a través de la conexión dentada y la otra conexión a ras. La conexión dentada nos indica que la longitud de la unidad saliente no excederá 5 centímetros y deberá limpiarse de los desperdicios de mortero y partículas sueltas, nos dice, antes de vaciar el concreto de la columna de confinamiento. En el caso de emplearse una conexión a ras, deberá adicionarse chicotes o mechas, nos dice de anclaje, salvo que existan refuerzo horizontal. Compuestos por varilla de 6 milímetros de diámetro, y estas que ingresen por lo menos 40 centímetros al interior del muro y 12 centímetros al interior de la columna, más un doblez a 90 grados de 10 centímetros. Esto, para que entiendan mejor, es así. Esta es una conexión, miren qué bonita esta conexión dentada, ¿no? Aquí, por ejemplo, en cuanto a esta conexión, primero se ha hecho, bueno, el cimiento corrido, luego el sobrecimiento, luego se ha levantado la albañilería, es decir, el muro, pero ya se ha tenido que dejar plantados los aceros en las columnas, y luego, miren, se han encofrado las columnas y luego se vacía concreto, de tal manera que el concreto de las columnas va a ingresar, ¿no? Va a ingresar a los muros y se ve claramente estos dientecitos, ¿no? Unos dientecitos, no, sí, no, sí, se hace una especie de agarre, ¿no? Esa es la conexión dentada, chicos, que donde también se va a tener que metrar, miren. Entonces la norma dice o bien esta dentada o bien la de arras, que es a través de chicotes o mecha. Entonces, para ello, cuando se levanta la albañilería, debe de hacerse lo siguiente, ¿no? Cuando se está construyendo el muro, colocar varillas
52,5 cm, donde 40 centímetros va a ingresar al muro y 12,5 cm a la columna, un doblez 90 grados, 10 centímetros. Esto se hace cada 3 hileras. Significa que yo no he hecho dentado, pero quiero hacer mechas o chicotes, no hay problema. Y si es a la parte, digamos, intermedia, ¿no? Igual, ¿no? Tenemos el ancho de la columna y luego 40 centímetros hacia un lado, 40 centímetros hacia el otro lado, ¿no? Eso es un poquito, la forma de cómo se hace estas conexiones. ¿Cuáles son las consecuencias cuando no se tiene un buen confinamiento? ¿Cuáles son las consecuencias? Es que se produce las fallas por corte. Al no haber un confinamiento, entonces en la columna no va a ceder su rigidez al muro, no la va a abrazar, no la va a mancar. Entonces, ante un evento sísmico o ante las propias cargas, eso es lo que va a pasar. Y de las fallas por corte es una de las más clásicas en los muros, es una de sus debilidades de los muros, ¿no? Fallar por corte. Pero por eso tenemos que respetar el reglamento. Confinamiento, espesores de juntas, ¿no? Eh, Revisión también a la calidad de los materiales, ¿no? Todo eso se tiene que hacer en la verificación. Como les decía, tenemos que, las consecuencias que sucede una falla por corte en el muro, algunas más graves que otras. ¿Por qué ha pasado esto? Porque no se ha hecho un confinamiento adecuado entre lo que es la albañilería y los elementos verticales. Otro de los puntos importantes para no tener esta falla por corte es que se verifique estos espesores de las albañilerías, mejor dicho, de todo el muro, pero específicamente de lo que concierne a las juntas, ¿no? A los morteros. Entonces, como estamos viendo, se ve un murito que está constituido por ladrillos y mortero. Entonces, cuando vamos a sentar los ladrillos, los vamos a pegar con mortero, ¿no? Este mortero está, digamos, constituyendo las juntas verticales y horizontales. Entonces, lo que se verifica, según la norma 070, que este espesor de la junta de mortero sea mínimo 1 centímetro y máximo 1,5 centímetros. Acá hay casos que ha sido hasta 5 centímetros, 4 centímetros, juntas no rellenadas adecuadamente. Entonces, eso a la larga va a tener consecuencia, o a veces muy cortito, la consecuencia de la falla por corte, ¿sí? Miren ustedes, la norma 070 también nos menciona que todas las juntas horizontales y verticales deben de quedar completas de relleno, ¿no? De mortero. Deben de quedar completas, ¿verdad? Entonces, también verificar la calidad de los materiales. Miren, materiales que ya, ni bien se han asentado, ya presentan pues fallas, ¿no? Todo esto tenemos que hacer la verificación. También otra de las cosas importantes que nos dice la norma en cuanto a la altura de asentado de albañilería es que no se debe construir a más de 1,20 m de altura del muro en una jornada de trabajo. Si se asienta a una altura mayor, el muro se puede caer ya que la mezcla está fresca, ¿no? Dice asimismo, el levantamiento del muro se hace en 2 jornadas. Para más se hace en una sola jornada, ¿no? Se hace siempre en 2 jornadas, por lo general 1,20 m en la primera jornada y luego la altura restante en la segunda jornada. También en cuanto a lo que son aislamientos de alféizar, también es importante indicarles que se debe de aislar el alféizar de la estructura principal con una junta de 2,5 cm, empleando planchas de tecnopor. Entonces, si nosotros tenemos un alféizar y tenemos una estructura principal, no podemos unirlas, no podemos hacerlo rígido. ¿Por qué? Porque ante un evento sísmico, de hecho, esto va a fallar primero, pero como están unidos, también hace, o sea, que hay esta falla, ¿no? Es por eso que la norma nos indica separación. De tu alféizar, que es un murito que está debajo de la ventana, ¿no? Porque tiene una rigidez X, y estos muros grandes tienen una rigidez Y. Entonces yo tengo que separar y permitirles a cada uno que haga pues, su trabajo, ¿no? Acá también está. ¿Cuáles son las consecuencias cuando no hago estas juntas? Que fallen. Miren ustedes, justamente donde debió ir la junta sísmica que acá mencionamos, que es de media pulgada, justo donde debió ir, ahí es donde ha fallado. Es por eso que los alféizar se deben de separar, se deben de aislar, ¿no? Tampoco manejar volados, pues, con mucho ancho, ¿no?
Yo sé que a veces se quiere ganar área, se quiere ganar pues este ambiente, ¿no? Pero no podemos poner en riesgo porque nadie sabe cuándo va a haber un sismo. Por lo tanto, dirigimos nuestras edificaciones a que sean pues funcionales, ¿no? También en cuanto a los muros, miren, sobre todo aquí en albañilería confinada tenemos que tener mucho cuidado porque los muros son los elementos más importantes, ¿ya? Los muros son los elementos más importantes. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado en esto, de no estar tocando a nuestros muros. Según la norma o el Reglamento Nacional de Edificaciones, norma 070, en su capítulo 1, artículo 2, refiere que los tubos para instalaciones secas, y llama eso las instalaciones eléctricas, telefónicas, etcétera, solo se alojarán, nos dicen los muros, cuando los tubos correspondientes tengan como diámetro máximo 55 milímetros. En estos casos, la colocación de los tubos en los muros serán en concavidades que han tenido que dejarse, nos dice, durante la construcción de la albañilería y que luego deben de ser rellenadas con concreto o en los alvéolos de la unidad de albañilería. En todo caso, los recorridos de las instalaciones serán siempre verticales y por ningún motivo, dice aquí, o se recortará, se picará o se recortará para alojar. Entonces lo ideal es que se haga esto, ¿no? Se dejen estos pases cuando se están levantando los muros, luego se haga tipo un encofradito y ahí se ingrese concreto fluido 1 en 6, ¿correcto? Pero normalmente lo que hacen pues la mayoría es cortar, picar el muro, ¿no? Para instalar. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, respetar las normas. Sobre todo nos dice solamente los recorridos son verticales, más no horizontales. En instalaciones sanitarias es mucho más delicada la cosa. Acá la norma 070 nos indica en su capítulo 1, artículo 2, que los tubos con mayores diámetros que 55 milímetros tendrán recorrido fuera de los muros portantes o tal vez colocados en falsas columnas. Y estos serán alojados o se alojarán en ductos especiales o en muros no portantes, ¿sí? Miren ustedes, también podemos ver que a veces hay un poquito de eficiencia. Lo correcto, decía ya la norma que si hay un muro portante y tenemos que una tubería, por ejemplo, de 4 pulgadas, sobrepasa los parámetros que dice acá, que los tubos de mayores de 55, ¿no? Tengan fuera del recorrido. Entonces, pero si tiene menos, pueden ser alojados, pero así, como en falsas columnas, sunchados con alambre número 16, luego colocar alambre número 8 como refuerzo cada terciler y luego hacer un vaciadito con concreto fluido 1 en 6. Si es que tiene menos de 55, pero si tiene más de 55 milímetros, ya se tendrá que hacer el recorrido fuera, ¿no? Con una falsa columnita, ¿no? Y acá, pues, pero bueno, muchos no respetan y siguen colocando esto dentro de los muros, a veces hasta que ocupan el mismo espesor, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. En cuanto también a lo que son, unidades de albañilería, ¿ya? Porque recuerden que ahorita estamos trabajando los muros de albañilería, ¿no? O las albañilerías. El Reglamento Nacional de Edificaciones, norma 070, no lo llama muro, lo llama albañilería. Entendemos que los muros son las albañilerías y sus ladrillos, el reglamento lo llama unidades de albañilería, ¿correcto? Entonces decimos muros de albañilería son los muros y unidades de albañilería son los ladrillos. Ya recordemos esos dos términos, ¿sí? En cuanto a las pruebas, decirles que hay eh, pruebas que se hacen de resistencia a la compresión, variabilidad o variación dimensional, alabeo y absorción. Son 4 tipos de pruebas que nosotros realizamos a los ladrillos, con el objetivo de evaluar si estos son idóneos o no son idóneos para poder usarlos en la construcción de estos muros que son los elementos más importantes. Para ello, nuestra norma 070, albañilería, lo cual se encuentra dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dice cómo debe ser el muestreo. Nos dice que este debe ser efectuado a pie de obra y que por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades se seleccionará al azar una muestra de 10 unidades, sobre la que se efectuarán las pruebas de variación de dimensión y de alabeo.
5 de estas unidades se ensayarán a compresión y las otras 5 a absorción, ¿no? Entonces ha sido claro aquí. En cuanto a la resistencia a la compresión, se va a determinar con esas normas técnicas peruanas que se está mencionando, sirve para evaluar cuánto resiste ese ladrillo al aplastamiento, ¿no? Cuánta es su carga que va a resistir. La variación dimensional también se va a evaluar con la norma técnico peruana que están referidos y es para ver si todos tienen las mismas dimensiones, debería ser así. El alabeo significa que no haya concavidad ni convexidad, o sea, que estén totalmente planitos, nivelados, ¿no? Y eso también se evalúa bajo la norma técnica peruana 399-613. Y la absorción, que básicamente se refiere en base a que el ladrillo no debe de absorber mucha agua de la mezcla. Entonces eso también es peligroso. Cuando los ladrillos tienen muchas sales o tienen un mal proceso de fabricación, cuando les echamos mezcla del mortero, rápidamente lo absorbe. Por eso que también una de las, digamos, indicaciones prácticas es que el ladrillo se sature, ¿no? Cuando está en obra, pues se riega para saturarlo, de tal forma que cuando asentemos la mezcla, no la chupe toda el agua de la mezcla y se quede sola la mezcla sola. Entonces, al saturar ya no pasa eso, por eso es que se satura y luego ya agregamos esta mezcla del mortero y luego todo lo demás para que vaya edificando. Igual la absorción es evaluada según la norma técnica peruana 399.604 y 399.600.603. Bien. En cuanto a lo que son los ensayos, ¿ya? Ya, en cuanto a lo que son el control de la albañilería, como ya les venía mencionando, hay ensayos que nosotros hacemos según la norma técnica peruana, ¿no? Según el Reglamento Nacional de Edificación, la norma 070. Y estos un poquito se traducen, ¿no? Básicamente en hacer los ensayos referente al ladrillo, pero también se hace a las pilas o prismas y también a los muretes, ¿no? O sea, si queremos ser un poquito más, vamos a decir, estrictos, no solamente se evalúa la calidad del ladrillo, sino también de la pila o prisma y también de lo que son pues, los muretes. En cuanto a los ladrillos, ¿sí? A los ladrillos, evaluamos las propiedades físicas y también las mecánicas. Referente a las propiedades físicas, evaluamos densidad, como ya se ha mencionado, succión, variabilidad dimensional y alabeo. Y en cuanto a lo que son propiedades mecánicas, la resistencia a la compresión, el F'M, bajo esta norma técnica peruana, ¿no? En cuanto a las pilas o prismas, también se evalúan las propiedades físicas, densidad y también las propiedades mecánicas, como es la resistencia a la compresión axial en pilas, F'B. Y en cuanto a lo que son los muretes, también se evalúa la densidad como propiedad física y a la resistencia a la compresión diagonal o corte, bajo esta norma técnica peruana, y básicamente pues eso nos da una idea, una garantía, ¿no? De cómo está en primer lugar la calidad de la unidad de albañilería, ¿no? Si efectivamente va a tener un comportamiento adecuado, como ya se ha utilizado, y también, por supuesto, pues a las albañilerías mismas, ¿no? A través de las pilas o prismas y muretes también. Asimismo, hay un cuadro de las propiedades de la albañilería, ¿no? Donde nos dice, por ejemplo, cuáles son estas resistencias mínimas que deben de tener tanto las unidades de albañilería como las pilas y los muretes. Por ejemplo, en un ladrillo King Kong artesanal, el F'B debe de ser mínimo 55 kilos centímetros cuadrados, las pilas 35 kilos centímetros cuadrados y los muretes 5.1 kilos centímetros cuadrados.
Entonces, básicamente, como ustedes ven, hay de diferentes tipos de materia prima, su denominación, y poder evaluar si es que estos materiales que después que los conocemos en los ensayos están en estos límites, ¿no? En estos parámetros. Bien, y luego ya rápidamente vamos a hablar, porque ya estamos por terminar nuestra sesión, chicos, para empezar ya las preguntas. En cuanto a lo que son obras de concreto armado, son todos aquellos elementos que están constituidos por el concreto más la armadura de acero. Básicamente, en lo que es una edificación de albañilería confinada, tenemos las columnas, tenemos las vigas y escaleras y las losas. En todas estas partidas, ¿no? Vemos que tienen unidades de medida, por ejemplo, el concreto es metro cúbico, el encofrado metros cuadrados, el acero en kilogramos, ¿no? También las vigas, también las escaleras, ¿no? Las losas también. O sea, cada vez que hablemos de concreto armado tienen esas partidas en común. Lo único que en losas se añade una partida, que es ladrillos o bloques huecos en unidad. En cuanto a las columnas, tienen un proceso constructivo a seguir. Primero, que se tenga que verificar el acero estructural, sus diámetros de las varillas, si corresponde a lo que estaba en el plano, el estado del acero, si es que está oxidado o no, para si no, pues tomar las medidas correctivas, la cantidad de elementos, ¿no? Si está de acuerdo a lo que es el plano, acero longitudinal o verticales, acero transversal, los estribos, si está con el espaciamiento, traslapes y dobleces que indican las especificaciones técnicas o los planitos. Segundo, hay que verificar el encofrado también del elemento estructural, ¿no? Elementos colocados si todos tienen los refuerzos y las distancias, si estas son las correctas. Hay que verificar también verticalidad, si está a plomo o no. Y también hay que preparar el concreto para su disposición en el elemento estructural, ¿no? Hay que verificar también dosificaciones, el uso de vibradoras, dimensiones, pues, etcétera. Las vigas siguen casi el mismo camino, ¿no? Porque son elementos de concreto armado, en su proceso constructivo se verifica el acero, que éstas estén alineadas a lo que dicen los planos, pero también dándole una verificación con respecto a los parámetros que dice el reglamento, porque a veces los planos o las especificaciones tienen equivocación. Entonces, siempre yo recomiendo que se remitan también a sus reglamentos, ¿no? También hay que verificar el encofrado, si es que están alineados, horizontales, si están cumpliendo la distancia, ¿no? Si están con todos los elementos que refieren por los planitos para poder empezar ya luego el vaciado, ¿no? Y luego hay que preparar el concreto para su disposición en elemento estructural, verificar dosificaciones del concreto en función a su resistencia. También hay que verificar si es que se van a usar maquinares, equipos como vibradoras, ¿no? Etcétera. En cuanto a las losas aligeradas o las losas, hay diferentes tipos de losas. Tenemos a las losas macizas, losas aligeradas convencionales, como las que estamos viendo, losas nervadas, losas encasetonadas, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de losas, dependerá del diseño que se realice, ¿no? Lo más clásico en una albañilería confinada son las losas aligeradas, ¿no? Convencionales. Aquí se llaman losas aligeradas a los elementos estructurales que se usan como techo o entrepiso de una construcción y están compuestos por elementos de concreto armado y ladrillo hueco. O sea, una losa aligerada se llama aligerada porque se ha incluido ladrillos. Los ladrillos sirven para aligerar el peso de la losa, ¿no? Luego tenemos los elementos de concreto armado como son las viguetas, ¿no? Y la losita pues de 5 centímetros. Y es aquí un poquito el trabajo que tenemos nosotros que verificar si que efectivamente estén los ladrillos habilitados, que los aceros de las vigas y viguetas estén también bien dispuestos, que se cumple el ancho de las viguetas, que sean también con los daditos de mortero para separar, ¿no? Los elementos estructurales como las vigas de las viguetas, también del encofrado, y luego también separar a los ladrillos de los aceros de temperatura, ¿no? Todo eso tenemos que hacer, como en este caso, la verificación. Estos son viguetas pretensadas, pero de igual manera están llevando su acero positivo, acero negativo. Vemos aquí que estas son las viguetas y este es el acero de temperatura que va transversal a lo que son las viguetitas y vemos unos daditos de recubrimiento
cuyo espesor es de 2 centímetros, ¿no? Para poder aislar, ¿no? Aislar los ladrillos de la serie de temperatura. Bueno, y la caja octogonal que vemos aquí también se ha hecho en el ladrillo, ¿no? De manera, pues, adecuada, ¿sí? Vemos aquí también, chicos, las losas está ligera, constituido por ladrillos de techo. Vemos aquí entre ladrillo y ladrillo se tienen a las viguetas, ¿no? Vigueta, vigueta, vigueta y ladrillo, ¿no? Y estos en la parte de abajo, como lo estamos observando, también está aislado, ¿no? El acero positivo que está acá abajo se está aislando del encofrado, ¿no? Y esos ladrillos tienen que estar también habilitados. Esta es una losa aligerada en una dirección. Luego el proceso constructivo es que primero vaciemos el, el concreto de elemento estructural, vigas, luego las viguetas y finalmente la losita de 5 centímetros, ¿sí? Muy bien, chicos. Hasta ahí nomás nos vamos a quedar. Está también un poquito para cerrar la idea, indicándoles que esos concretos que hacemos a los elementos estructurales tienen que estar sometidos, ¿no? A controles, ¿no? Con controles en estado fresco, como el ensayo del SLAM o el revenimiento, y también los ensayos en estado endurecido, como es la resistencia a la compresión, que serán a los 7, 14 y 28 días para poder evaluar si efectivamente la resistencia de ese concreto cumple con la del diseño. Para ello hay que tener mucho cuidado en la dosificación, ¿no? En la preparación de este concreto para que podamos nosotros garantizar también la vida útil, ¿no? De este concreto y sobre todo también eh, la confiabilidad, ¿no? De esa edificación para que ante algún evento sísmico, sobre todo y las cargas también la que va a estar dispuesta, no falle, ¿ya? Muy bien, chicos, ya gracias, nos vamos a quedar ahí en nuestra sesión número 6 y ya me quedo presta a los minutitos, porque hoy día sí, por favor, vamos a ser totalmente exactos, porque ya tengo, como les decía, una sesión también que empalmar, ¿sí? Muchísimas gracias, jóvenes, y rápidamente vamos a dar atención a sus preguntas. No sé si la empresa me ayuda con las Sí, preguntas, ¿sí? sí, ingeniera, claro que sí. A ver, por favor, le vamos habilitando el micrófono a las personas que han levantado la mano. Por favor, a Carlos. Según van levantando la mano, por favor, se les va a ir habilitando el micrófono. Por favor, ahí nos apoyan también al interno. Buenas tardes, ingeniera, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, sí, le escucho. Sí, ingeniera, quería consultarle sobre este aspecto que nos explicó al momento de hacer el vaciado de sobrecimientos, ¿no? Eh, para el caso de las columnas, nos dijo que hay que hacer una separación, ¿no? Y vaciar la columna independientemente. Dígame, ¿esa Claro. separación también se aplica al momento de vaciar el cimiento corrido? No, 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 no. Solamente es en el tema o sea, el sobrecimiento es continuo, por eso se llama cimiento corrido. Eso es continuo. O sea, debajo de la columna está el cimiento corrido con concreto ciclopio. Ahí no hay concreto armado. O sea, acá la columna en albañilería. Por eso estoy hablando de albañilería. Es muy importante reconocer en primer lugar el sistema constructivo. Por eso partí la conferencia indicando, identifiquemos qué tipo de edificación yo estoy diseñando, yo voy a construir. En el caso de las albañilerías, llevan una cimentación llamada cimiento corrido, donde todo es corrido, e incluso donde está el acero de las columnas o donde van a estar posicionadas las columnas. Todo eso está empotrado, todo es concreto ciclópeo. Encima del cimiento está el sobrecimiento. Entonces, lo que hablamos es del aislamiento nada más del sobrecimiento de la columna, porque abajo es concreto ciclópeo, está empotrada esa columna. Gracias, ingeniera. Ok. Sí, tal vez hay otra consulta, chicos, aprovechemos nuestros tiempos. Para Walter, por favor.
Arquitecta, buenas noches. Sí, estimado, le escucho. Hola, Walter. Una consulta. Sobre la instalación eléctrica que hacemos en la losa aligerada, ¿es encima de los, ¿cómo se llama? ¿De temperatura o debajo de la temperatura? De, Ya que ese conflicto de los debajo, maestros es claro, debajo. es debajo, sí, es debajo, es debajo. No es encima de la temperatura. No, es debajo. Ya, ok. Ya, Así gracias, es. Nico. Ok. No sé si hay otra consulta, chicos. ¿Aló? ¿Ingeniera me escucha? Sí, Buenas tardes, ingeniera. Una consulta. Si bien es cierto, todo es el cimiento, ¿no? El cimiento es corrido, pero esas columnas en la parte del cimiento o la zapata, ¿llevarían el mismo concreto que es del cimiento corrido o sería un concreto mucho más fuerte? no, a ver, si estamos hablando de albañilería, pues, confinada, ¿no? Si estamos hablando de albañilería confinada, debajo de esa columna hay concreto ciclopio, no hay zapatas. En albañilería confinada, todo es concreto ciclopio, no hay zapatas. Entonces, donde hay columna, hay cimiento corrido. Es una cimentación continua, es una cimentación, corrida, ¿correcto? Eso que quede en claro. Entonces, donde están los aceros de las columnas, digamos, pues el acero longitudinal de las columnas, esto tendría que haber piedra grande también. Sí, sí, claro. O sea, no voy a meter una piedra dentro de la columna, pero sí alrededor hay piedra grande, ¿no? Hay piedra grande. Ya, gracias, ingeniera. Ok. Pues, Bien, aquí rapidito nada más ante la pregunta que me hicieron aquí, a ver, referente a las tuberías de luz, ahorita, así. a ver, rapidito, a ver, aquí, ¿no? Ante la pregunta, estimado, que me hizo de los aceros, ¿ya? Aquí indicarles que en cuanto a lo que es el tubo de luz, deberá ir debajo del acero de temperatura, porque el concreto en este caso trabaja mejor a compresión y al colocar el tubo de luz debajo del acero de temperatura, estará trabajando solo a tracción y no y eso pues no importa, ¿no? Porque sabemos que el acero es bueno a compresión. Entonces, creo que yo le había dicho que va debajo, va a ir encima en función a este esquema, ¿no? Porque primero va el acero de temperatura y segundo el acero de luz. ¿Por qué? En función a los diagramas que acá estamos observando, ¿no? Básicamente por el posicionamiento de estos elementos en la zona de compresión y tracción. Y estimado, y creo que le dije al revés para rectificar, ¿ya? No vaya a ser que vaya con esos conocimientos y, bueno, haya confusión. Así como lo estamos viendo aquí en la imagen, justo ya eso también no, ya nos gana el tiempo ahí, ¿no? Vemos aquí el acero de temperatura y el tubo de luz encima, ¿no? Va amarrado en función al cumplimiento de los esfuerzos que se generan aquí, ¿no? En lo que es la losita, ¿ya? Ahora sí. ¿Alguna consulta más, chicos? Bien. Bueno, si no hubiese ninguna consulta más, yo les voy a agradecer su participación a todos los que han estado presentes el día de hoy. Son un número bastante importante de participantes. Esperemos que en las posteriores también sesiones. Nos está faltando 2 sesiones más referente a temas muy importantes como valorización, me parece, y liquidación también de obras, para que ustedes sigan mejorando estos alcances. Muchísimas gracias, estimados participantes, y ya nos estamos viendo de aquí en nuestra próxima sesión. Gracias también a la empresa Coesi.
Gracias, ingeniera. Bueno, agradecerle a la ingeniera también por la sesión del día de hoy, que estaba muy importante. Esperemos que esta sesión haya sido de vital importancia para todos ustedes. Y bueno, recordarles por favor que no se olviden de la evaluación, que es el día de hoy a las 9 de la noche. Se está habilitando por 24 horas. ¿Ya? Gracias, ingeniera, por esta sesión el día de hoy, por brindar a todos nuestros participantes todos estos conocimientos, ¿ya? Bueno, seguirles recordando a todos ustedes también y felicitarles por el compromiso que ustedes ya han estado teniendo en estas evaluaciones, porque es la única manera de medir el aprendizaje, pues es rindiendo estas evaluaciones, ¿no? Entonces, felicitarlos a todos ustedes por el compromiso. Muchas gracias a todos ustedes. Por favor, recordarles, no se olviden, el día de hoy a las 9 de la noche se está habilitando por 24 horas la evaluación. Y la próxima semana ya es nuestra última semana, nuestra cuarta sesión. Entonces, ya estamos, nos falta solo 2 clases para que todas aquellas que personas puedan certificarse. Y por favor, recordarles también el día de hoy que se está aperturando un nuevo curso de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001. Se les hace la invitación. Ya nos pueden escribir al WhatsApp para que puedan inscribirse y compartirles el enlace de Zoom. No se olviden, una vez más, la evaluación está habilitada el día de hoy por 24 horas. La evaluación número 3. Por favor, para terminar, si tienen alguna pregunta, alguna duda, también nos pueden hacer en estos momentos o escribirnos al chat, ¿no? Al personal. Si en caso ya no habría más consultas, por favor, para nosotros poder, eh, eh, para nosotros poder tener referencias y todos los temas del curso, por favor, les pido que puedan prender sus cámaras para hacer la fotografía correspondiente, porque eso garantiza, ¿no? La sesión que ustedes están llevando. Por favor, prendan sus cámaras y en interno nos ayudan a hacer las fotografías correspondientes. Gracias, Tito. Gracias, Daniel. Gracias, Juan, Peter. Gracias, Cristian, Rudy, Daniel, Pablo. Gracias, gracias. Por favor, vamos a hacer la captura a la voz de 3, ¿ya? 1, 2 y 3. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. Buenas noches, que tengan muy buenas noches y esperemos que esta sesión haya sido de vital importancia. En Cues Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Damos por concluida esta sesión. Buenas noches.